grabación. Bien, ahora sí. Pues habíamos llegado hasta aquí, el algoritmo A estrella. Esto ya estaba todo. Búsqueda bidireccional, ¿vale? Las heurísticas para búsqueda informada y el algoritmo A, que cuando se usa con una heurística admisible se llama A estrella. ¿Vale? O sea, este en realidad, el que os puse aquí, es el algoritmo A algorithm, pero si la heurística que usas, la H, es admisible, en el sentido que expliqué el otro día, de ser siempre mayor o igual que 0 y menor o igual que la óptima, entonces el algoritmo se llama A estrella. Tanto el A como la estrella te garantizan que son completos y óptimos, es decir, se llega al nodo meta si este existe y se llega con el A estrella, a ver, si usas la heurística óptima se llega por el camino óptimo, pero siempre llegas al nodo con menor coste. Bueno, había aquí algún caso especial que creo que ya empecé a comentar, y es que si se tomaba como heurística H la no informativa, entonces el algoritmo, esta es la búsqueda no informativa, por supuesto es siempre admisible, claro, porque 0 siempre es menor que cualquier cantidad positiva que pueda tener la H estrella. Y entonces lo que pasaba es que el algoritmo se convierte en el de búsqueda preferente por lo mejor. O sea, se expanden los descendientes, yendo primero a aquel al que menos nos cueste llegar desde aquí. ¿Por qué? Porque recordad que íbamos al de menor f, y f estaba definido como g más h. Si esta h fuera la no informativa, es decir, 0, la f se reduce a la g, y la g daba el coste desde el inicio hasta este punto, ¿vale? Más el coste que llevaría a el nodo sucesor para elegir, ¿vale? ¿Cómo elegiríamos? Pues el coste que nos ha llevado hasta aquí y luego le sumaríamos la g más h a los nodos sucesores, que en este caso sería solo la g a los nodos sucesores, que sería el coste. Por tanto, eso se convierte de nuevo en lo de búsqueda preferente por lo mejor, que expandía simplemente por el coste del nivel inmediato al que yo me iba a mover. Y ahora creo que comenté también que dado estos algoritmos A estrella 1 y A estrella 2 asociados a heurísticas que sean admisibles, H1 y H2 con H2 mayor o igual que H1, entonces se dice que A estrella 2 es un algoritmo más informado. En resumen, yo tengo, por ejemplo, para todos los nodos, tengo el valor de un nodo, otro nodo, otro nodo. Imaginemos que esto es el valor de H estrella, ¿no? Lo representamos como si fuera una barra, ¿vale? Para cada uno de los nodos que yo tenga. Entonces, una heurística cualquiera, H1, ¿cómo debería ser? Si es admisible, yo tendría, por ejemplo, esto, aquí puede a lo mejor ser igual, pero nunca mayor, aquí tendría esto, etcétera. Es admisible porque siempre está por debajo o como mucho igual que la óptima. Esta sería una cierta, pues digamos, H1, ¿vale? Y ahora, pues podría escoger una H2, que por ejemplo estaría aquí, ¿vale? Esta H2 sería siempre menos informada que H1, porque siendo admisible, porque es mayor o igual que 0, y menor que H estrella, está sin embargo más lejos de H estrella. Por tanto, H2 es menos informada. Más lejos de H estrella. Bien, entonces, ejercicio. No. Sí.
vamos a ver. Os voy a subir el enunciado. Bueno, lo que no quería era... que viese esa solución, pero en fin, da lo mismo. Aquí. Sean H1 y H2, siendo HA y HB, siendo N un nodo de un grafo, dos heurísticas admisibles para la aplicación del algoritmo de estrella y para las que se cumple que HA es menor o igual que HB para todo N. ¿Vale? Vamos a definir otras 4 heurísticas basadas en ella y lo que se pregunta es cuáles son admisibles y si hay alguna que sea siempre más estrictamente informativa que HA. O sea, lo que tenía era que para todo nodo n, HA es menor que estrictamente menor, ¿no? Es lo que dice el enunciado, no, menor o igual que HB, ¿vale? Ahora defino las heurísticas siguientes. H sub 1 de n es igual a HA de n más HB de n, ¿vale? ¿Esa heurística es admisible o no es admisible? En general, ¿eh? O sea, para cualesquiera que sean HA y HB, admisibles ambas, una heurística definida como su suma, ¿es siempre admisible o no? ¿Por qué? A ver, HA admisible significa que HA menor o igual que H estrella. HB admisible significa que HB menor o igual que H estrella. ¿Vale? Yo tengo dos números que son menores que un tercero. Los sumo. ¿Qué pasa? Claro, claro. Pasa que no sé lo que pasa, que puede quedarse por debajo, pero también podría pasar por encima de, ¿vale? Una heurística que vale, por ejemplo, la HA. Imaginad que la HA vale, la H estrella vale 7. La HA vale 5, la HB vale 6, son las dos admisibles. 5 y 6, 11 y me paso. ¿Vale? O sea que en general, que no, en algún caso particular, tú puedes coger una HB, por ejemplo, coge la HB no informativa, que siempre es 0. Entonces, claro, la suma es HA y, claro, sigue siendo, pero en general, la suma puede exceder H estrella. Luego, H1 de n no es heurística admisible. ¿Vale? Segundo caso. Otro ejemplo. H2 es HA de n multiplicado por HB de n. ¿Aquí qué me decís? Bueno, en general depende de HA y HB, de acuerdo. Pero para cualesquiera casos, probablemente no, o no tiene por qué. Y pensaba en el mismo caso de antes. Una con 4, otra con 5, la óptima en 6 y 4 por 5 son 20. Eso puede, aunque pase para algún nodo, ya no es admisible. Así que en general no. Tampoco por lo mismo que el caso 1. Ejemplo 3. Voy a definir una heurística H3 de n que está definida como, a ver, la H3 la voy a definir como el máximo de HA y HB. ¿Esto es admisible o no? Es así necesariamente. Si las dos están por debajo de cierto número, la más grande de las dos sigue estando por debajo, ¿vale? Y por tanto, sí es admisible, ¿vale? Porque el máximo es menor que
H estrella por serlo cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? 4. H4 de n se define como el mínimo de HA y HB. También, ¿no? Todo el mundo ve claro que también, si es la más pequeña de las dos, sigue estando por debajo, por supuesto. ¿Vale? Sí es admisible porque el mínimo es también menor que H estrella. Bueno. Y ahora, el último caso, el 5. Un poco. H5 de n será igual a P por HA más 1 menos P por HB y no se ve nada bien. Lo que pasa es que si borro, bueno, a ver. Caso C. H5 de n va a ser igual a P por HA más 1 menos P por HB con 0 menor que P menor que 1. ¿Vale? Hago una heurística que es esta combinación de las dos. O sea, cojo la primera y la multiplico por un número entre 0 y 1, más 1 menos ese número por la otra. ¿Eso es admisible o no es admisible? A ver, ¿dónde se queda este número? A ver, imaginaos los casos extremos. La P es 0 o casi 0. Entonces, ¿qué ocurriría? Que el H5 a qué sería igual. Esto es 0 y esto es 1 por HB, o sea, sería HB. ¿Y si es 1? Si es 1, tendría que H5 es prácticamente HA o casi HA. ¿Vale? Esto se llama una combinación convexa. Y es un número que se queda entre medio de otros dos. Fijaros que he puesto estrictamente menor, ¿eh? P entre 0 es estrictamente menor que 1. Por tanto, esto es un número, si aquí tengo HA y aquí tengo HB, esto es un número que se va a quedar por aquí, inmediatamente encima de HA y por debajo de HB. Sea cual sea el valor de P. ¿Es admisible entonces o no? Claro, si aquí tengo H estrella, que está por encima de los dos, si se me queda entre medio, necesariamente. ¿Vale? Luego, menor que H estrella, sea cual sea P. Luego es admisible. ¿Vale? Bien. De entre... Y esto además se usa bastante, ¿eh? Lo de hacer una combinación convexa de heurísticas es cuando tienes... Bueno, yo debería hacer esto. ¿Por qué? Pues porque el criterio de, por ejemplo, estoy tratando de optimizar una ruta atendiendo tanto al tiempo que me cuesta como al precio que me cuesta. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto me va a costar en tiempo y cuánto me va a costar en precio? Vale, ¿y cómo las junto las dos cosas? Lo típico es juntarlas de esta manera con una combinación convexa, es decir, darle un peso entre 0 y 1 a una de ellas y lo que le queda, todo el peso, lo menos P, a la otra. ¿Cuánto vale P? Pues depende de la importancia que tú le des al tiempo con respecto al precio. Si no tienes prisa, P igual a 0. Si tienes mucha prisa y te importa un pito lo que te cueste, P igual a 1. ¿No? Bueno, pues eso, que la heurística esta resultaría admisible. Luego la segunda pregunta. A ver, de las heurísticas no admisibles, como la suma y el producto, no es el caso. Pero de las que sí lo son, ¿vale? La 3 queda HA más HB
y la 4 que era... no, perdón, H más HB no. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Eh? Perdón. Y sigo sin haber corregido el borrador. El máximo de HA y HB y esta la H4 que era el mínimo, ¿no? Hemos puesto de HA y HB. Bueno, estas tres que son admisibles, las tres, ¿hay alguna que sea estrictamente más informativa que HA? Vale, bien, bien. Bueno, aquí no tenemos ducha ni cortina. No, lo digo por los de casa. Por el fondo se está oyendo la banda sonora de Psicosis, no sé por qué. H3 es estrictamente más informativa que HA. Sí. Es el máximo de HA y HB. ¿Vale? Por tanto, siempre va a ser la mayor de las dos y por tanto siempre es mayor como mucho igual que HA. ¿Vale? Que HA es siempre mayor que HB. Pues entonces tendrás que el máximo será HA. Que algunas veces es mayor HB, entonces tendrás HA o HB, pero será entonces más informativa que HA. ¿Vale? Esto es siempre más informativa que H sub A. ¿Vale? Y el H4, el mínimo. En principio no. ¿Vale? Puede ser como mucho igual, pero desde luego no será más informativa porque cuando sea el mínimo, alguna de las dos HA poder precisamente dar el mayor en ese punto y ser mayor, ¿vale? Por tanto, más informativa que HA. No necesariamente más informativa que HA. Y en cuanto a esta, a la 5, no, no depende del valor que le des a la P. Es una cosa que está entre HA y HB, ¿vale? Por tanto, incluso aunque la P fuese casi cero, ya sería ligeramente mayor que HA. Porque recordad que HB siempre estaba por encima, ¿vale? Por tanto, necesariamente la 5 sí es más informativa que HA. Y menos que HB, por cierto. ¿De acuerdo? Quedarse justo en medio o entre medio de las dos, siempre es más informativa que la de abajo y menos que la de arriba. Recordad desde el principio en el planteamiento del problema que habíamos dicho que HADN era menor o igual que HB. Esto era por enunciado. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues vale, continuamos. Os dejaré el enunciado y la solución esta tarde. Y ahora, para terminar con el A estrella, un ejemplo, pero con un laberinto, una cosita un poquito más complicada. Un laberinto que se empieza aquí en A sub 1, hay que terminar aquí, ¿vale? Y además se puede ir de más de una manera, ¿vale? Hay más de una manera de llegar. Primero, el valor de H estrella. Eso es lo que se supone no deberíamos tener, pero que aquí lo tenemos porque es un laberinto relativamente pequeño todavía y podemos ver por dónde podemos llegar. ¿Vale? El valor de H estrella es 12 porque podemos llegar desde A hasta aquí en 12 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Por aquí. Ay, perdón, por aquí se llega.
No puedo evitar el... No puedo... de B2, a ver... sí, 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 sí. No, de B2 a B3, efectivamente, sí. Aquí hay un muro que no se ve, efectivamente, ¿vale? Sí, claro, también tiene razón. Muevo un poquito Ya está, ya no se queda en medio, ¿vale? Vale. Bueno, aquí está el valor de H estrella. Entonces, vamos un momento a resolver este. Eh, a ver que parta mejor la pizarra. Vale. Vale, y así me da hueco para poner aquí debajo la otra terminal e ir mirando el trazado. Ops. Bueno, vamos a usar dos. La heurística óptima, que se supone, ya digo, que no conoceríamos en un caso real, en un grafo o un laberinto muy grande, o porque simplemente, aunque fuera un laberinto pequeño, tú no sabes dónde están los obstáculos. Así que, en principio, esto que hemos calculado mirando el laberinto desde arriba y buscando y tal, no podríamos hacerlo porque no tenemos un dron para tomar la imagen desde arriba. Somos un robot móvil y estamos aquí. Y vemos la pared enfrente. Entonces, esta otra heurística parecería más o menos razonable. Echadle un vistazo a esos números, esa heurística, y decidme por qué creéis que es razonable. La distancia desde A1 hasta F6, ¿vale? Fijaos, de A1 hasta A1, A2, A3, A4, A5, A6, ¿vale? Para estos nodos, esta heurística que me he inventado dice 10, 9, 8, 7, 6, 5. Para este nodo de aquí, ¿vale? Dice 9, 8, 7, 6, 5, 4. Aquí 5, ¿vale? 6, 7, 6, 5, 4, 3, ¿vale? Sí tiene alguna lógica. Es como esos que salen en los test de inteligencia de encuentre el cuadradito que falta. Si os dejara un hueco aquí, ¿qué numeritos pondríais? ¿Y qué lógica hay por debajo de eso? ¿Vale? ¿Pero por qué? Imaginaos... No tiene en cuenta los muros, efectivamente, porque no sabe que están ahí y además no se mueve en diagonal. Avanza una casilla, claro. ¿Cuál es la forma más rápida en ese caso de llegar desde aquí hasta aquí? ¿Vale? Y desde aquí hasta aquí, pues esto y esto. ¿Vale? O desde aquí hasta aquí, esto y esto. ¿De acuerdo? O sea, la diferencia en valor absoluto entre esta coordenada y esta coordenada. Eso sería valor absoluto de x del nodo menos x de la meta más valor absoluto de y del nodo menos y de la meta. ¿Vale? La diferencia en valor absoluto entre estas coordenadas y estas coordenadas. Eso es una distancia, por cierto. Esto es parecido a la distancia euclídea. La distancia euclídea sería raíz cuadrada de xn menos xg elevado al cuadrado más n menos ig elevado al cuadrado, ¿no? La distancia euclídea sería esto, la hipotenusa del triángulo. Como el robot no se desplaza en diagonal, no la pongo, porque es que aunque intentara desplazar aquí, ¿qué tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que si solo se puede desplazar así, da lo mismo que te desplaces en línea recta que vayas haciendo esto. Al final
vas a llegar a la misma distancia. Esa, por cierto, es una distancia en el sentido de que geométricamente tiene propiedades de distancia, como la desigualdad triangular y la simetría y tal. Se llama la distancia de Manhattan. ¿Vale? ¿Alguna idea de por qué le pusieron ese curioso nombre? Porque las calles de Manhattan están trazadas a regla norte tal, así en perpendicular, y la forma más fácil de ir desde aquí hasta aquí no es hacer esto, porque te encuentras con todos los semáforos, sino lo de las películas estas de siga por la 54 hasta que se cruce con Park Avenue. Tal. Sí, en diagonal, bueno, alguna habrá que esté en diagonal, pues, pero en general suelen estar, pues eso. Bueno, entonces, aquí he puesto como heurística el valor de una distancia en Manhattan, que es la distancia que recorreremos y solo puede ir así. Y aquí, y aquí pues, el valor real mirando los muros. Primero, la heurística H es admisible. Sí, porque siempre, fijaros que para cada posición correcta de la tabla es menor que la óptima. Siempre. Menor para cada nodo, por tanto, admisible. O sea que podemos usarla como heurística para el algoritmo de estrella. Y por eso os dije, ¿cómo se eligen las heurísticas? Pues a veces la geometría del problema o la naturaleza del problema te da una idea de cómo puedes elegir una heurística que sabes que es admisible, aun cuando no sepas el mapa. Bueno, volvamos a trazar. Star. A ver cómo se llamaban los archivos. Les puse la example, vale. Star. Lab example. Ahora, lab exman. Vamos a usar primero la que hemos puesto, esta de aquí. ¿Vale? Basada en la distancia de Manhattan. Bien. Comenzamos en A1. Comenzamos aquí en... Vamos a ir viendo el camino sobre el grafo. Comenzamos en A1. Entonces, claro, ahí se pone inicialmente el nodo de start pasa abiertos, cerrados está en vacío, en nada, y ahora el valor de la F para todos los nodos abiertos, que solo hay uno, es igual a 10. ¿Por qué? G de A1 más H de A1. ¿Cuánto vale G de A1? G es el coste hasta ahora de llegar a este nodo, que evidentemente es 0 porque todavía no nos hemos movido. La H es 10 porque lo miramos en la tabla. Y esto da 10. Vale, seguimos. Entonces, vecinos de A1 son A2. El único vecino es A2. ¿Vale? Aquí lo dice. Vecinos de A1 son A2. Entonces, A2 pasa a abiertos, A1 pasa a cerrados. El valor de F es para A2, para el único que hay, es 10. G de A2 es 9. Perdón, la G de A2 es 1, porque nos ha costado 1 movernos hasta aquí, más el 9 nos da un 10, ¿vale? Y ahora cogemos y buscamos los vecinos de A2, de este nodo, que son A1, A3 y B2, ¿vale? De donde hemos venido y luego el de arriba y el de la derecha. Seguimos. El A1 no lo ponemos en abiertos porque estaban cerrados. El A3 y B2 los pasamos abiertos y el A2 donde ya hemos estado pasa cerrados. Valores calculamos para F, calculamos F para A3 y para B2 y nos da la G de A3 que sería 2, ¿vale? Hasta A3 que es 1 y 2. Y luego la H que la miramos en la tabla es 8, total 10. El otro también da 10. Cuando tenemos dos alternativas de este tipo ya nos entramos por cualquiera de ellas. Si son iguales no hay posibilidad de elección. Entonces, digamos que, por ejemplo, vamos a decidir entrar por, ha decidido entrar por A3, simplemente porque estaba delante en la lista. Luego de aquí nos iríamos aquí. Vale, ahora vecinos de A3 son A2 y A4, y entonces los ponemos en abiertos, y ahora también empatan y decide ir por A4. Con lo cual nos venimos aquí. Ahora, vecinos de A4 eran A3
y A5 los ponemos y entonces teníamos en abiertos el B2 que seguía estando allí como alternativa. No habíamos entrado por él, pero sigue estando como alternativa en el conjunto de abiertos. Abiertos son todos los nodos desde los cuales podemos seguir explorando. ¿Y ahora qué pasa? Que en lugar de movernos a A5, resulta que tiene menor valor es B2. Entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos por aquí. ¿Vale? O sea, seguimos por aquí, por B2. Ahora, podemos irnos a B1 o a A5 y resulta que decidimos irnos a A5. De modo que volvemos otra vez aquí y seguimos. ¿Veis lo que hemos hecho? Por aquí, por aquí, por aquí. Luego he visto que quizá mejor por aquí, pero ahora encuentro que no, que probablemente era mejor idea seguir por aquí. Sigo en A5. B5. Vecinos de A5 son A4 y B5. Y entonces me conviene ir a B5. Y voy. ¿Vale? Seguimos. De B5 a A5 y B4. ¿Vale? Los abiertos son B1 y B4 y me conviene a B1. Entonces, ¿qué hago? No, ahora ya, como veo que esto sería peor, entonces sigo por aquí y voy por aquí. ¿Vale? Hacia B1. Luego de B1 ¿a dónde voy? A C1. Ahora ya voy haciendo el trazado un poquito más deprisa, pero lo vais viendo, ¿eh? Hay que calcular la F para todos los que estén en abierto. Sigo a C1. Luego, ¿qué? Luego, ahora me va a tocar ir a D1. Vale. Que es el que tiene F más baja. Ahora me va a tocar ir a B4. ¡Ojo! Vuelvo por aquí ahora. De alguna manera estoy siguiendo dos caminos simultáneos y cada vez que uno de ellos parece ser mejor que el otro, alternativamente. Ahora, ahora viene C4. ¿C4 cuál es? C4 es esto de aquí. Ahora va a venir C5. C5. ¿Vale? Ahora C6. C6. Ahora viene D6. El siguiente es ¿de qué? ¿De D2? ¿Cómo puede ser D2? Ah, sí, sí. A ver, es que me estoy perdiendo. Ah, eso, este de aquí. Vale, ahora seguimos por aquí. Ahora D3. Vale. Ahora D4. Vale. Ahora E4. Después E2. ¿Cómo que E2? A ver, ¿dónde estoy? Que me estoy perdiendo. Ah, este de aquí. A ver, es que ¿sabéis lo que pasa? Que no llevo las gafas porque se me empañan. Y... Ah, vale. E2, E2, E2. Ah, sí. Por aquí. Vale. Y ahora a D5, de nuevo, ahora sigue por este de aquí. ¿Vale? Y ahora a E6. A E6. Vale. Donde no sabe que se va a encontrar en bloqueo. Y ahora a E5, desde aquí. F5. Y ahora a F6 y hemos terminado el algoritmo. ¿Vale? O sea, llegar llega, por supuesto, con cualquier heurística admisible llega, pero fijaos todo lo que hemos tenido que hacer, nos hemos metido por 1, 2 y 3, 4 caminos erróneos antes de llegar a donde había que llegar. ¿Vale? Bueno, pues haced si acaso vosotros el trazado, repetir el trazado a mano y veréis lo que ocurre. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero empleando la heurística óptima. Por cierto, recordad que han sido 24 pasos, ¿eh?
Y podríamos contarlos aquí, veríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Vale? Teniendo en cuenta las idas y vueltas que no querríamos haber hecho. Vale, óptima. Vamos a cambiar color. A1. Vale. De A1 pasa a A2. Claro, aquí no tiene otra, por supuesto. Ahora, de A2, ¿vale? Va a pasar a B2. B2. Después a B1. Vale. Luego a C1. D1. D2. Ahora D3. D4. E4. E5. F5. Y estamos en 12 pasos. ¿Por qué? Porque no me he equivocado nunca, claro. La heurística óptima sabe exactamente por dónde tiene que llegar y, por tanto, llega siempre por el camino más corto del grafo. Pero, repito, en problemas reales esto es desconocido. Y este es un ejemplillo hecho para que veáis cuál es la diferencia entre usar una heurística y usar otra. Incluso usando una heurística razonable, evidentemente, recorremos mucho más lento. Y imaginad que en lugar de usar la heurística para encontrar y tal, que no se nos permitiera movernos más de un número determinado de pasos. ¿Qué ocurriría? Que yo no sabría nunca ni siquiera si voy a llegar o no al final a la meta. Y eso es lo que pasa en los juegos que son más complicados. Ahora hablaremos de teoría de juegos. ¿Se ve cómo va la estrella? Y la diferencia entre usar una heurística y usar otra. Este es el ejemplo más claro en que se ve la diferencia de las dos. Bueno, pues vale. Vamos a recuperar la configuración de la pantalla. Y volver otra vez a las transparencias. Bueno, como son 12:15, voy a dejar 3 minutos. Ah, no, un momento, no. No, que va, que aún no llevamos una hora. CD. Vale. Bien. Y ahora, después de este ejemplo, algunas variantes del algoritmo A estrella, solo para que las conozcáis. Hay uno que es el A estrella PI, que es una combinación de la técnica de búsqueda ciega por profundización iterativa, que ya la habíamos visto, con el algoritmo A estrella. Recordad que en la búsqueda ciega no informada por profundización iterativa, yo iba buscando hasta cierto nivel, luego volvía a repetir la búsqueda a un nivel de profundidad superior, luego volvía a repetir la búsqueda a un nivel de profundidad superior, ¿vale? Era completo, pero el problema que tenía era que ¿por qué no se hacía directamente hasta el final? Pues por un problema de memoria. No cabía. Entonces era más eficiente en términos de memoria, aunque más ineficiente en términos de tiempo. Bueno, pues esto se puede combinar con el algoritmo A estrella. O sea, hacer sucesivamente búsquedas A estrella, pero separa cada una no cuando se llega a un límite de profundidad, sino a un límite de coste dado por la función f. Fijaros que el g se nos va acumulando, por tanto f va aumentando conforme nos vamos alejando del nodo inicial, y la h depende de la heurística que hayamos puesto, pero como es positiva también siempre va aumentando. De ahí la necesidad de poner heurísticas que fueran valores positivos.
Si no, esta formulación ya no vale y hay que rehacerla toda y es más complicada. Y por eso os dije, bueno, y si tengo una heurística que por su naturaleza es negativa, porque, por ejemplo, evalúa ganancias y pérdidas, pues la mínima pérdida se sube a 0 y todo lo demás se le suma a eso para que se quede mayor que 0. ¿Vale? Bueno, entonces, con esto vemos que la función siempre va aumentando, el valor de la f siempre va aumentando, y de hecho lo habéis visto en el trazado del algoritmo de estrella. ¿Qué hacemos? Cuando lleguemos a un valor de coste de f, cortamos ahí y no seguimos buscando. ¿Vale? Cuando se han expandido todos los nodos cuya f sea mayor o igual que el límite actual, se aumenta el límite y se comienza de nuevo. O sea, seguir buscando por todos los caminos alternativos, pero en términos del coste de lo que me va costando llegar por ellos. O sea, voy a ver si encuentro una solución que tenga un coste menor que 100 de entre todas las posibles. Que no, subo el coste a 120 y empiezo a buscar otra vez. ¿Vale? El método es completo y óptimo. Al final, si hay nodo meta, se va a llegar al nodo meta. El coste computacional espacial es muy inferior a la estrella, porque te puedes ir olvidando de los caminos anteriores conforme los vas encontrando. Y el coste temporal es superior porque se repite parte de la faena en cada iteración. Vas a volver a pasar seguramente por el mismo camino, porque no te lo habías guardado, pero no se aumenta el orden de magnitud. Me vais a decir, hombre, pues lo obvio es guardárselo, ¿no? Claro, pero eso conlleva más gasto de memoria. ¿Eh? Puede parecer una tontería, porque es que estamos trabajando con laberintos de 8×8 y tal, que ocupan 64 bytes, tenemos gigabytes de memoria, esto parece no tener sentido, pero cuando estáis buscando un espacio de búsqueda con millones de nodos y 2 elevado a ese número de caminos posibles, la cosa ya no, ¿vale? Bueno, pero de todas formas, la búsqueda a estrella SRM es una mejora que consiste en que una vez efectuada la búsqueda a estrella limitada, toda la memoria que resta hasta llenar la memoria disponible la usamos para almacenar los caminos que llevaron a los mejores nodos. O sea, nos quedamos con todos los caminos que llegaron a los nodos F que tenían menor coste, ¿vale? Y los guardamos todos. En la memoria que nos quede, todos los que podamos. Entonces, la siguiente iteración no hay que repetir toda la búsqueda porque empiezas en esa búsqueda en la que te habías quedado. O sea, la idea es aprovecha la memoria todo lo que puedas para guardarte lo mejor que hayas conseguido y a partir de ahí seguir. ¿El método es completo o no? No necesariamente. Si la memoria disponible es superior, mayor o igual que el tamaño de la ruta hasta la meta más cercana, sí. Pero si no tienes bastante memoria, no vas a llegar hasta la meta más cercana y por tanto no estás seguro de que termines por llegar. Porque no estás seguro ni siquiera de si el camino te cabrá en la memoria. Y es óptimo también solo si la memoria disponible es superior o igual al tamaño de la ruta hasta la meta óptima más cercana. Esto es una sofisticación que no la vamos a explicar o a ver en detalle, pero que sepáis que está y a veces se usa. En todos los algoritmos, como siempre, estamos cambiando espacio por tiempo. Cuanto más memoria tienes, más puedes almacenar para seguir a partir de ahí. Eso es lógico. Igual que, a ver, en métodos de mucho cálculo numérico, por ejemplo, en un programa más sencillo, en programas que tengan muchísimo cálculo numérico, lo que más cuesta al calcular son las sumas, las restas, las multiplicaciones o no, o hay cosas que cuesten más. Hay cosas que cuestan muchísimo más de calcular. Por ejemplo, las funciones trigonométricas. El seno, el coseno, la tangente y tal, cuestan bastante de calcular. Hay implementaciones eficientes, pero en términos de coste computacional es suficiente. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues coges entre 0 y 2 pi radianes, o entre 0 y 360 grados, y haces una tabla por cada décima de grado. Y te tabulas el seno, el coseno, la tangente, y entonces los encuentras en ya. Y esto se hace, y lo solemos hacer bastante para muchas cosas de esta clase. Pierdes un poquito de precisión, pero tampoco pasa nada. ¿Y cuánto te cabe en la memoria? Hombre, con la memoria que tenemos hoy día, ¿vale? 2 pi radianes, 628 a 1 miliradian son una tabla de 6.280 entradas. 6.280 números en punto flotante, eso son 25K. Eso es nada. ¿Vale? Entonces, siempre que podáis tabular las cosas. Y aquí también lo mismo. Siempre que encuentres una solución buena, puedes recurrir a la idea de meterla en una tabla
y almacenarla para luego. Pero lógicamente necesitas memoria. Cuanta más memoria tienes, menos coste computacional en tiempo probablemente puedas tener. Y por supuesto, entonces la memoria, vamos a ver, tú pensad lo siguiente siempre. La memoria ya la habéis pagado. Cuando compréis el ordenador, lo compréis con la memoria y habéis pagado por ella, pues amortizadla, gastadla. Todo lo que dé de sí, ¿vale? Si se puede tabular, tabulad, siempre, en cualquier algoritmo, no solo estos. Otras variantes. La búsqueda por ascenso o descenso de cima. Consiste en moverse siempre hacia el nodo superior que presente el mejor valor de h. Ojo, de h, no de f. Esto es, me olvido de lo que me ha costado llegar hasta aquí. De entre lo que tengo disponible, ¿qué creo que es lo mejor? Directamente me tiro para allá. ¿Por qué se llama ascenso o descenso de cima? Porque si el valor de h lo representásemos como una altura, significaría que en cualquier momento tú tiendes siempre a subir por la pendiente más inclinada. Estás en un punto, ¿vale? Si el valor de h lo representases de esta manera, en un plano bidimensional, como así como una altura, una montaña, tú estás en este punto de la montaña y ¿qué haces? Para arriba, aquí, para arriba, siempre, ¿vale? Y al final terminas por llegar. Independientemente de el coste que te haya llevado llegar hasta aquí. ¿Veis el problema de esto? No, en un bucle no es un bucle, es un máximo local. Imagínate que empiezas, en vez de empezar por esta falda de la montaña, empiezas por aquí. Ahí, ahí, ahí. Ah, cualquier sitio al que me mueva ya está más bajo. Ya he llegado. Y esto es un óptimo, pero es un óptimo local. ¿Vale? Por tanto, esto imaginaros en términos de nodos. De yo estoy y me muevo, o sea, imaginado incluso para subir a la montaña, la idea sería que puedo dar pasos de 1 metro en cualquiera de las 8 direcciones, ¿vale? Entonces, mi nodo sería cada uno de mis 9 vecinos. ¿A cuál me voy? Pues al que esté con mayor diferencia de altura respecto a mí. Vale. Y al final, ¿qué llego? Aquí a un mínimo local. Entonces, esto es un algoritmo rápido en términos de coste computacional, tanto de espacio como de tiempo, por supuesto. De espacio porque no almacenas nada, vas simplemente subiendo. De tiempo tampoco, porque vas dando un paso cada vez. Pero el problema es que puedes caer en máximos locales. O sea, puedes llegar... Esto sería lo típico de usar este algoritmo para un laberinto y quedarte en un callejón sin salida. ¿Vale? O sea, parando cuando sus sucesores tienen nodos un valor de h peor, que es menor que el actual. Este nodo es, por tanto, un... Bueno, mínimo... No, aquí como lo estamos haciendo con h sería un máximo. Máximo local, ¿vale? En otros contextos se le conoce también como método de descenso por gradiente. Aquí lo llamaríamos ascenso por gradiente, me da igual. Eso depende. Es que hay otras formulaciones, generalmente en teoría de optimización se suele hacer al revés. El valor de la función de coste es tanto más pequeña cuanto más bueno es. Que es al revés un poco que lo estamos haciendo nosotros. Y por eso a veces veréis ascenso de gradiente o descenso de gradiente, pero es el mismo algoritmo, absolutamente, ¿eh? Igual da como llames a la función. Es un método de mínimo coste, claro, tanto espacial como temporal, pero no es completo ni óptimo, dado que al no aceptar la posibilidad de volver atrás, o sea, no puedes irte a otra rama, te puedes quedar estancado en un mínimo o en este caso un máximo local. Sin embargo, es apropiado si se puede demostrar que el problema tiene un único mínimo o máximo de h. O sea, si lo que tuvieras aquí, ¿vale? Aquí, bueno, aquí no, esto así, un plano y ahora subes y tal. O sea, en todos los puntos nunca hay ningún punto de la montaña en que baje. Por tanto, eso necesariamente empieces donde empieces, te va a llevar al máximo. O sea, si solo tienes un máximo o un mínimo local, pues entonces sí que vale este algoritmo. Y ojo, hay problemas de optimización que se sabe que son así. En teoría de la señal, por ejemplo, salen bastante. O bien, si el mínimo encontrado, aun no siendo óptimo, es apropiado para nuestros propósitos. O sea, yo quiero tomar una foto panorámica y decido que voy a subir lo más alto que pueda, ¿vale? Es que había otra montaña todavía más alta. Bien, pero desde este ya me sale una buena foto. O sea, si
El asunto, si el valor encontrado es suficiente para tus propósitos, también te puede valer. ¿Vale? Y ahora, ¿qué se os ocurre a partir de aquí? Vale, tenemos un algoritmo muy rápido, tenemos un algoritmo de bajo coste computacional. El problema es que llevar a un máximo o mínimo local. Bueno, una solución razonable es llegamos hasta él y luego volvemos a intentar, pero ¿qué haríamos al volver a intentar? Claro, empezar en otro sitio. Porque si empiezo en el mismo sitio ya sé a dónde voy a caer, está claro. Cojo otro sitio aleatorio y empiezo otra vez a recorrer el árbol. O sea, cojo otro nodo de inicio. Esto es para árboles o grafos que no tienen un único nodo de inicio. Que lo que te importa es llegar a la meta, pero puedes decidir por dónde empezar. Quizá el problema del viajante puede ser de esa clase. Él quiere recorrer todas las ciudades, pero le da igual en qué ciudad empiece. Entonces voy empezando en varias y la búsqueda de tabú es básicamente esto. Es una búsqueda por ascenso o descenso de cima, pero con reinicio aleatorio. Se ejecuta hasta llegar a un mínimo local y luego se vuelve a ejecutar varias veces, pero empezando de un nodo elegido al azar. Al final nos quedaremos con el mejor mínimo local obtenido. Supuesto que ninguno de ellos sea el óptimo absoluto. A lo mejor en alguna de esas llegas de verdad a la montaña más alta. Fenomenal. ¿Vale? Pero que no, pues de todos te quedas con el mejor. Obviamente solo sirve para problemas en que el estado final, el estado inicial no es importante. O sea, tú puedes elegir dónde empiezas. Hay también eso, muchos algoritmos de optimización que tienen muchos parámetros libres y los fijas tú y te importa un pito empezar en esta solución que en esta, y ya os digo, el problema del viajante quizás es bastante obvio. En teoría de juegos no suele darse esto porque los juegos siempre parten de un tablero en estado inicial, dado por las reglas del juego. Pero en otras clases de problemas sí que se puede. Hay variantes muy sofisticadas que evitan ciertos grupos de estados aun cuando parezcan mejorar H. O sea, hacer una especie de optimización, pero con no fijándose solo en sí. El siguiente nodo es este que tiene H mayor. Este tiene H un poco menor, pero también es bueno y me conviene más porque sé que por allí, por alguna razón, no voy a llegar a ningún sitio. Imaginemos que tengo un mapa aproximado del terreno y sé que todas las montañas altas están hacia el oeste. Entonces, a partir de aquí voy a moverme, pero no exactamente siempre a lo más alto desde aquí, sino a algo razonablemente alto que además esté orientado al oeste. La búsqueda de tabú es eso. Ciertas zonas se declaran como prohibidas, ciertas zonas del espacio de búsqueda, y no se mueve uno por ellas, porque sabe que no va a encontrar ninguna solución buena por ahí, aun cuando lo parezca. De ahí el nombre. Tabú viene del polinesio, prohibido, y ha pasado al castellano como zona o área prohibida. ¿Vale? Entonces tú te quedas ya también, además, es que en este tipo de búsquedas lo que se hace a veces es moverse y cuando se ha visto que en esa área del espacio de búsqueda no se llega a ningún sitio, se la marca como tabú. Y luego en un siguiente reinicio aleatorio no se entra por ahí. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro? Esto es cómo te mueves. Básicamente todo esto es cómo te mueves a un nodo a partir del nodo en que estás, con un H. Esta última transparencia, déjala estar. ¿Vale? Templado simulado no lo voy a explicar porque es bastante raro, no lo vais a usar creo que nunca, supongo. O bueno, si alguien lo usa ya se lo estudiará. Y no me parece de curso introductorio. Vale, pues eso. Vale, ahora sí que dejo 3 minutos y continuamos con el siguiente tema. Y bien, vamos a comenzar la segunda parte de la clase de hoy, que comienza el tema 3, teoría de juegos. Esto está dividido en 3 secciones: el formalismo de los juegos, luego hablaremos de juegos posicionales y de juegos no posicionales. Primero, ¿por qué explicamos teoría de juegos en inteligencia artificial? Pues porque muchas de las cosas desarrolladas para... por cierto, no tienen nada que ver con, seguramente,
la mayoría de los juegos en los que estáis pensando, ¿eh? Esto que jugáis en línea a dispararos unos a otros y ese tipo de cosas. Tiene, a ver, sí que hay por debajo efectivamente algoritmos de comportamiento de los adversarios y tal que están basados en cosas de estas, ¿vale? Pero realmente ahí no hay demasiada en general. En algunos de ellos hay relativamente bastante inteligencia artificial, en los juegos de estrategia y esto. En la mayoría de ellos no solo hay demasiada inteligencia artificial, bueno, ni natural, pero la idea es dar un formalismo apropiado para los juegos, digamos, más clásicos, que se ha usado y se usa bastante en inteligencia artificial. Y se estudió bastante, y se sigue con ello. Es una teoría matemática que modeliza interacciones entre dos o más agentes, teniendo en cuenta el ambiente. Así como hasta ahora el algoritmo a estrella y todo lo demás lo habíamos hecho para búsqueda en un grafo, es decir, la naturaleza planteaba un problema que modelizábamos en forma de espacio de estados y un agente se mueve por el grafo de estados. Teníamos un único agente que tenía una función que optimizar o una meta a la que llegar. Aquí lo que tenemos son dos o más agentes y en el ambiente puede haber o no elementos aleatorios. De momento también en el algoritmo Aya estrella no hemos usado elementos aleatorios. El grafo era el que era, no cambiaba y no había ningún elemento de azar. La teoría de juegos, primero que los agentes son racionales en el sentido que expliqué en el tema 1. En particular, actúan solo y siempre para cumplir sus metas programadas y asumen que los otros agentes también lo harán. O sea, tú tienes tus metas, tienes que hacer siempre acercarte lo más posible a la meta y asumes que el otro agente también querrá acercarse lo más posible a su meta, que no es la tuya. ¿Vale? Esto hace que a veces la aplicación directa de la teoría de juegos en problemas sociales falle porque tú dices, el otro se comportará de tal modo para maximizar su beneficio, pero a veces se comporta de modo irracional, de modo que realmente no es en su propio beneficio. Y eso te desbarata probablemente tu estrategia porque no es lo que esperabas. En este sentido vamos a usar solo en principio agentes racionales. Luego, el grado de cumplimiento de las metas es cuantificable con una función numérica que es distinta para cada agente. O sea, así como allí teníamos una F y una H, aquí vamos a tener Fs y Hs diferentes para cada uno de los agentes que interactúan. Y normalmente a veces competitivas, es decir, lo que sea en términos de maximizar la de uno de los agentes significa minimizar la del otro. Lo que uno gana, otro lo pierde, si es que están jugando en modo competitivo. La función que cada agente trata de optimizar es la propia, sin importarle el valor que tomen las funciones de los demás agentes. Aunque sí le importan las decisiones que toman, porque de acuerdo con las decisiones de los otros, yo reevaluaré mi función. La excepción podrían ser los juegos cooperativos, pero en este caso incluso se suele dar una sola función objetivo. Aunque haya varios agentes, si están cooperando para un mismo objetivo, normalmente lo que se suele es dar una única función que todos tratan de maximizar. Quizá cada uno de distinta manera, y ahí es donde entra luego lo de la teoría de la multiagente, de qué es lo que conviene. Pese a su nombre, sin embargo, esta teoría no se restringe solo a juegos. En realidad sirve para toma de decisiones bastante más amplias, o bien resolución de conflictos. En realidad es un caso particular de la teoría de la decisión. Otros casos de la teoría de la decisión son estas. El número de agentes puede ser uno solo o dos o más. Y el número de objetivos puede ser uno solo o dos o más. Si tenemos un solo agente con un solo objetivo, lo que tenemos es la investigación operativa. Y ahí engloban los problemas que hemos visto anteriormente, ¿vale? Investigación operativa o algoritmos de búsqueda ya vistos, ¿vale? Tienes un agente y una meta. Bueno, incluso aunque tengas varias metas, en realidad tu objetivo es llegar a cualquiera de ellas, o sea que al fin un objetivo único. Luego, un agente y un objetivo. Esto es, por ejemplo, el problema del viajante, que alguna vez os he explicado también, es uno de los problemas centrales en la investigación operativa, que es una rama de la matemática que estudia precisamente la optimización. La búsqueda tabú también se estudia esencialmente en optimización. En general, todos los problemas de investigación operativa que se reducen a resolver problemas de lo que se llama de optimización.
O sea, encontrar el máximo o el mínimo de una función, quizás sometida a restricciones. Luego, cuando el número de agentes es 1, pero el número de objetivos es mayor, es 2 o más, tienes la decisión multicriterio. Eso es cuando hay que decidir maximizando cierta cosa y minimizando otra. Por ejemplo, minimizando el tiempo, bueno, ahí, por ejemplo, el tiempo y el coste, normalmente querrías minimizar el tiempo y el coste. O, por ejemplo, el coste y la distancia recorrida. Quieres minimizar el coste y minimizar también la distancia recorrida. Pero hay algunas veces que lo que se trata es de maximizar una función y al mismo tiempo de minimizar otras. ¿Vale? Se me ocurre, por ejemplo, minimizar el coste de hacer una obra pública, ¿vale? Maximizando el beneficio social que implica. Lo que pasa es que eso es difícil de medir. Pero cualquiera de estas cosas, cuando tú tienes que tomar una decisión, al final tienes que plantearte una función de medida, ¿eh? Si no puedes medirlo y cuantificarlo con una función numérica, entonces nada de esto se puede aplicar. Luego, cuando el número de agentes es mayor que 2 y el número de objetivos es 1, lo que tienes son juegos cooperativos. O sea, varios agentes orientados a resolver el mismo problema. Estos serían como juegos de equipo. ¿Vale? Equipo. ¿Vale? Hay algoritmos también. Aquí el único problema es los mismos algoritmos que ya hemos visto valdrían, porque al fin y al cabo es un objetivo. Lo que pasa es que puede ocurrir que varios agentes traten de resolverlo de modos distintos. Hay intentos de hacer esto y están surgiendo bastantes aproximaciones, lo que llaman serious games, juegos serios, en los que se emplean sobre todo para entrenar equipos de gente que trabaja en común, para ayudar a simular un problema y resolverlo de modo común. Y luego los que vamos a ver aquí, que son los juegos con 2 o más agentes y 2 o más objetivos. ¿Por qué? Porque cada agente tiene el suyo. Y estos son los juegos no cooperativos, los juegos competitivos, vamos. Ahí va el ajedrez, va el Go, va las damas, todo lo que el parchís, todo lo que se os pueda ocurrir. Son de 2 agentes. Bueno, el parchís puede ser de 4 agentes. El ajedrez es de 2 agentes, ¿vale? Y hay tantas funciones de decisión para optimizar como agentes aparecen. Y cada uno trata de optimizar la suya, por tanto es no cooperativo. Cada agente tiene un objetivo distinto que, lógicamente, normalmente es ganar el juego. Los juegos no cooperativos, que son los que vamos a ver, se dividen en posicionales y no posicionales. Posicionales, cada agente toma una decisión y la ejecuta, y eso es una jugada, lo cual altera el ambiente. Luego viene el otro agente, que ve el ambiente, toma otra decisión y la ejecuta, y eso es otra jugada, y así sucesivamente. Es decir, se va pasando normalmente por turno entre todos los agentes, aunque algunas veces las reglas del juego permiten alterar el turno, de oca a oca y tiro porque me toca, ¿vale? Pero en general cada agente va realizando una o más acciones consecutivas. Los demás agentes no pueden intervenir en ellas hasta el fin de la misma y entonces la ven y en consecuencia operan. Todos los juegos de tablero son así, básicamente, la inmensa mayoría, ¿eh? Van alterando el ambiente un agente tras otro en orden prefijado. Gana el agente que primero consigue que el ambiente alcance un estado que le es favorable. En el caso del ajedrez está el jaque mate al otro, en el caso del parchís mis 5 fichas metidas en la meta, etcétera. Y eso se llama estado meta o estado objetivo de ese agente. Puede haber más de uno. A ver, un juego posicional en el que hubiera más de un estado objetivo. No más un objetivo, más de un estado objetivo. El ajedrez, N formas de dar jaque mate, el Go, miles de formas de encerrar las fichas del contrario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay un único objetivo, pero varios estados objetivo o estados meta. Juegos no posicionales. En los juegos no posicionales, todos los agentes toman una decisión, cada uno a la vez. O sea, deciden algo y todos ejecutan su decisión a la vez. Y el resultado de todas esas decisiones determina el beneficio o perjuicio de cada agente. ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Algún ejemplo? ¿El? Hundir la flota es el de los barquitos. No, tú ahí vas
E3 y el contrario te dice algo. Luego el contrario dice A2. O sea, cada uno haciendo su jugada y alterando el tablero. Ese sería posicional. Sí, ese es el ejemplo más típico. Piedra, papel, tijera es el ejemplo más típico. ¿Vale? O las apuestas. Un objetivo externo, tú haces una elección, todos hacen la elección a la vez y al final, cuando acaba el partido de fútbol, por ejemplo, alguien ha ganado y alguien ha perdido. ¿Vale? Entonces aquí en no posicionales, pues por ejemplo, todos los juegos de apuesta, o piedra, papel, tijera, o cosas así. ¿Eh? O sus variantes, ¿no? Bueno, los juegos posicionales se dividen a su vez en deterministas y no deterministas. En los juegos posicionales deterministas, cualquier agente puede tomar cualquier decisión que las reglas le permitan. Y en los no deterministas hay un elemento de azar que restringe las decisiones que tú puedes tomar. Posicionales no deterministas, eso, lo de siempre, el ajedrez, el go, las damas, ¿vale? De acuerdo al estado del tablero, tú puedes decidir cualquier cosa que las reglas te permitan. No deterministas, el parchís, tú tienes que tirar el dado y de acuerdo a lo que salga, si sale un 3, es cierto que con un 3 a lo mejor puedes mover esta ficha 3 tal, o esta otra, pero tienen que ser 3. 3 casillas, no pueden ser 5. Entonces hay un elemento de azar que te restringe las decisiones que puedes tomar. Parchís, la oca, el póker, que depende de las cartas que te repartan, los juegos de cartas en general, ¿vale? Que dependen de las cartas, o el dominó, que dependen de las cartas o las fichas que te han repartido. ¿Vale? El dominó es un poco, es no determinista en el estado inicial. A partir de ahí ya, ¿vale? Puedes tirar lo que tienes y ya está. Bueno, los juegos no posicionales se dividen a su vez en estos son los posicionales y luego los no posicionales se dividen en matriciales o de suma, también llamados de suma nula, y es si las sumas de las ganancias y pérdidas de todos los agentes tras el juego es cero o alguna constante. Y bimatriciales o de suma no nula si dicha suma no es cero o no es constante. Aquí hay varios ejemplos y restringiéndonos solo a juegos de no jugador en no posicional matricial tendría piedra, papel, tijera. ¿Vale? Este es de suma nula. Lo que gana uno lo pierde el otro. ¿Vale? Otro de matricial de suma nula. ¿Se os ocurre alguno? El póker. No estoy seguro porque tampoco sé jugar al póker realmente. El dinero que. Sí, el dinero que hay al final, las ganancias de uno, efectivamente, se juega con dinero, apuestas de póker, las ganancias de uno terminan siendo las pérdidas de otro. Sí, también es de suma nula. ¿Vale? Una porra, cada uno pone una cantidad de dinero porque cierta cosa pasará, que es como una apuesta en general. ¿Por qué las porras sí y las apuestas no? Claro, en las apuestas puede que no gane nadie, efectivamente. Y en una porra normalmente se organiza asumiendo que el resultado será uno de los posibles, siempre. ¿Vale? Hacemos a que gana, a que empata o a que pierde. Y seguro que una de esas tres cosas pasa. Por tanto, al final terminará ganando alguien. ¿Vale? Bimatriciales o de suma no nula, si dicha suma no es cero. Bueno, no posicional bimatricial, el dilema del prisionero, que lo explicaremos después, que es uno de los más típicos en esto. Ese ya lo haré más extensamente. Y luego en posicionales deterministas, el ajedrez, el go, las damas, etcétera, etcétera. Y no deterministas, el backgammon, por ejemplo, o el parchís, o, ¿vale? Todos aquellos en los que se juega con un elemento de azar. La lotería, por ejemplo, la lotería nacional típica, primero, ¿es posicional o no posicional? Es no posicional, porque todo el mundo hace su apuesta a la vez y al final hay un resultado. ¿Vale? ¿Es de suma nula o de suma no nula? De suma no nula, porque al final todos los participantes pierden. Bueno, no, alguno gana,
pero los que ganan, es mucho menor que los que han perdido entre todos. Si consideras al organizador del juego, es decir, el Estado, como como jugador, como agente también, entonces sí es de suma nula. Porque lo que se queda, precisamente ese exceso, es el que va a parar a los impuestos, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de juegos de azar, básicamente engañabobos, organizados por alguien. Digo engañabobos porque haces la teoría de decisión y la decisión que te corresponde haciéndola correctamente. Hay una teoría de la decisión para eso, ¿vale? Que se basa en las probabilidades y las utilidades. Lo haces y terminas diciendo que la elección óptima es no jugar. Porque la probabilidad de ganar comparado con la utilidad es ínfima, ¿vale? Bueno, pues este es el formalismo, ¿vale? Repito, vamos a basarnos en juegos no cooperativos exclusivamente y dentro de estos tenemos posicionales y no posicionales. Posicionales son los de jugada y no posicionales los de todos a la vez y esperamos el resultado. Y luego entre los no posicionales, matricial o de suma nula y bimatricial o de suma no nula. Esta me se llama de suma nula. De suma no nula. Por cierto, nula no quiere decir estrictamente cero, quiere decir cero o una constante. Bimatricial no nula y luego en posicionales deterministas son los de tablero de toda la vida y posicionales no deterministas son los de tablero donde interviene un elemento de azar. Estos son, de todos los casos, juegos no cooperativos. Si todo es, estamos viendo exclusivamente este caso de aquí. Que se supone más de un objetivo. Pero, por ejemplo, la lotería todos queremos todo. Es un objetivo solo, ¿no? No. Tú tienes el objetivo de ganar. El otro tiene el objetivo de ganar. El otro tiene el objetivo de ganar. Hay un objetivo para cada uno. Y es que salga mi número. Y eso, por cierto, me viene a la cabeza. Ya sabéis lo que la gente que no sabe probabilidad, entonces claro, y yo estaba siempre en contra de comprar lotería y el argumento de mi madre, que en paz descanse, era siempre, uy, pues a alguien le toca. Digo, sí, claro, mamá, pero vamos a ver, el objetivo no es, o sea, lo que tú buscas no es que le toque a alguien, que por supuesto tiene probabilidad 1, sino que te toque a ti, que tiene probabilidad 1 partido por 10.000. Pues claro que hay un objetivo para cada gente que juega. El objetivo es que salga tu número. Y el día que salga de los demás, te importa un pito. Bueno, no te importa un pito, al contrario, no lo deseas porque todavía no ha salido el tuyo. Vale, juegos posicionales. Árboles de juego. Bueno, los juegos posicionales los vamos a tratar en forma de lo que se llama árboles de juego, que son un poquito distintos de los árboles que ya hemos visto. Hasta ahora la evolución de un sistema con estados, o sea, la elección del nodo al que nos movemos, se suponía efectuada por un solo agente. El robot que se movía en el laberinto era un único agente que decidía a qué casilla le tocaba moverse ahora. Sin embargo, en juegos de 2 o más jugadores hay varios agentes que eligen alternativamente, en forma de jugada. Bueno, sería posible mantener la formulación anterior con un árbol en el que tuviéramos el estado inicial. ¿Y aquí qué pasa? Imaginemos 2 jugadores, por no complicar la cuestión. 2 jugadores. El primer jugador, el que sale, digamos, ahí las reglas del juego determinan que salen blancas, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede hacer esto, 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 esto y esto, ¿vale? Y cuando ha hecho esto, el contrario puede hacer esto, esto, esto o esto. Y si hace esto, el contrario puede hacer esto, esto o esto, ¿vale? Pues entonces yo lo que haría sería desde ese tomar ahora un árbol que tuviera, por ejemplo, esto es de 1, de 2, de 3, esto es de 1, 1, de 1, 2, de 1, 3, esto sería de 2, 1, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora, ¿qué puedo hacer? Tomar un árbol que sería de 1, 1, de 1, 2, de 1, 3, de 2, 1, de 2, 2, etcétera, ¿vale? O sea, los nodos de mi árbol serían mi jugada y todas las jugadas que el contrario pueda hacer en respuesta a cada una de mis jugadas. Las pongo aquí,
sería un índice de ramificación muy grande. Si lo hago así, puedo mantener la misma formulación anterior. O sea, yo soy un agente, este agente que tiene este árbol, mi oponente tendrá otro árbol diferente y ya él se moverá con su A estrella por el otro árbol, ¿vale? O sea, puedo mantener esta formulación si llamo jugada a la sucesión completa de intervenciones de los 2 o más jugadores. Y ojo, si hay 3 jugadores la cosa ya se complica enormemente, ¿vale? Entonces, para evitar esto, que no es una formulación muy natural ni muy práctica, lo que se hace es usar lo que se llaman árboles alternos. O sea, repito, en principio, es posible utilizar la misma formulación, ¿vale? Pero entendiendo que en cada nivel tú tienes todas tus posibles acciones con todas las posibles respuestas del contrario como nodos posibles. Y te salen un montón, ¿vale? Es posible considerar, sin embargo, como estados sucesores, pero eso es muy complejo y no natural. O sea, esto sería nodo. Cada movimiento mío combinado con cada respuesta del oponente. Si lo haces así, tienes un árbol con índice de ramificación muy grande y puedes mantenerlo. En su lugar, lo que haremos será una cosa más natural, que es considerar el llamado árbol de juego, donde cada nodo es un estado del tablero. Los arcos que parten de un nodo son las acciones posibles para, digamos, el jugador A, si el nivel de profundidad es par, y para el jugador B, si el nivel de profundidad es impar. O sea que tenemos el árbol alternado, lo que hace es todo lo que yo puedo hacer, después todo lo que puede hacer mi contrario, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que puede hacer mi contrario. En niveles del árbol pares juego yo, y en niveles del árbol impar juega mi contrario. O al revés, lo que queramos, ¿vale? Pero la idea es esta. Eso se llama un árbol alterno o árbol de juego. Aparte de eso, cada jugador intenta alcanzar una meta distinta y opuesta del otro, claro, con lo que el algoritmo de búsqueda no se puede basar en buscar un camino al nodo meta. ¿Cómo vamos a operar sobre estos árboles alternos? Primero, los métodos que voy a explicar ahora son perfectos, es decir, que llevan a la victoria o al empate cuando se aplican al árbol completo sin límite de profundidad. Voy a un par de métodos, el minimax y el alfabeta, y esos métodos son perfectos o completos, y completos, siempre que explores todo el árbol de búsqueda. Sin embargo, eso es computacionalmente intratable, por supuesto, tanto temporal como espacialmente en cualquier juego de mínima complejidad. Por lo cual el árbol debe podarse a un nivel de profundidad prefijada que se llama el horizonte de la búsqueda. Y esto es típico en los juegos de tablero, es anticiparse, decimos que tenemos un horizonte de búsqueda P, si yo me estoy anticipando P medios jugadas a lo que va a hacer mi adversario. ¿Vale? Minimax, primer algoritmo. Hay que explorar el árbol de juego de modo exhaustivo hasta un nivel de profundidad prefijado. O sea, yo voy a suponer que hago una jugada, no la voy a hacer, voy a suponer que hago una jugada. A analizar todas las posibles respuestas de mi contrario. Para cada una de ellas, suponer que hago una jugada. Analizar todas las posibles respuestas de mi contrario. Y eso es nivel de profundidad 2. Planeo otra jugada y analizo todas las respuestas, nivel de profundidad 3. Y así. Entonces, si el nivel fuera la profundidad del árbol, o sea, si tú exploras hasta llegar a un nodo meta, a que todos los nodos hoja son nodos meta, entonces el método te da la mejor jugada para el jugador que va a mover desde ahora. Si no, obtienes una solución que es subóptima o incluso puede revelarse como perjudicial si se incrementa la profundidad. ¿Lo veis claro por qué? Yo he juzgado que lo mejor a 3 jugadas vista es esta. Pero como no sé o no he analizado lo que hará mi contrario en respuesta a la jugada tercera, cuarta, quinta, no puedo estar seguro de que el haber hecho esto sea una buena elección. Quizá era mala, pero eso no lo sé todavía, porque solo he llegado hasta el horizonte de búsqueda. A eso se le llama el efecto horizonte. Bueno, el algoritmo Minimax, por cierto, en la práctica no se usa, pero es la base del algoritmo alfabeta, entonces tengo que explicar el Minimax primero para luego explicar el alfabeta. Y por cierto, esto es la segunda práctica, la que haréis no la semana que viene, sino dentro de 3 semanas. Y se trata de hacer un algoritmo de este tipo, programar un Minimax y un alfabeta para jugar a un juego que se llama el Otelo, o Reversi, también se le
le llama, que es eso de dar la vuelta a las fichitas y tal. Bueno, el objetivo es elegir la mejor acción que tenemos que tomar en el nodo raíz. Siempre vamos construyendo un árbol a partir del estado en que nos encontramos ahora. O sea, no se construye desde el inicio del juego. Bueno, al principio sí, al principio se construye desde el inicio. Pero en cuanto he jugado y mi contrario me ha respondido, es ese estado del tablero el que pasa a ser el nodo inicio. Construimos árbol a partir de ahí, porque lo hecho ya está hecho, ya no se puede deshacer. Nos referiremos al jugador que mueve desde el nodo raíz como nosotros, por convenio. Tenemos una función de evaluación que ordena los nodos por preferencia, o sea, todas las jugadas que voy a hacer las voy a ordenar por preferencia. Toma el valor máximo en los nodos terminales en que ganamos nosotros y mínimo en los que perdemos. En los demás nodos tomaremos un valor mayor cuanto mayor sea la ventaja de ese estado sobre nuestro oponente. Y ahora, esta función de evaluación es una heurística. El programador la construye y la programa basándose en los conocimientos o creencias acerca del juego. Si no tuviéramos horizonte de búsqueda, si hubiéramos llegado absolutamente hasta el final, no tendríamos función heurística. Iríamos calculando todos los posibles caminos y cuando llegamos a un nodo meta, ese es. ¿Vale? Como tenemos que pararnos en un nivel de profundidad, la heurística nos dice lo que creemos, la ventaja que creemos que vamos a obtener al hacer determinado movimiento. O sea, la ventaja que, esta es la clave, cree, porque se trata de una heurística, la ventaja que cree que le da cada estado considerado aisladamente. Un detalle, no pongáis en las heurísticas, esto también lo veo todos los años en la práctica y eso, no pongáis en las heurísticas consideraciones sobre qué va a hacer el contrario, ni cómo responderá, ni tal, porque eso ya está contemplado por los algoritmos Minimax y Alfabeta. Las heurísticas deben ser exclusivamente posicionales. O sea, yo estoy aquí, estoy en un estado determinado, S. Puedo moverme aquí, aquí, aquí o aquí. Si me quedase en ese estado, ¿qué ventaja creo yo que obtengo sobre mi contrario? 5 puntos. O 3 puntos. O menos 2 puntos. Aquí es el que sale ganando si yo hago esta jugada. O menos 4 puntos. ¿Vale? Aquí tendemos a maximizar y aquí sí que se pueden usar funciones positivas o negativas. Entonces esto es lo que yo creo que voy a ganar. Pero ojo, vamos, cuando he llegado aquí tal, no cuando he llegado aquí, luego él hará tal y cual cosa y entonces, como creo que hará tal cosa, me conviene más y esto no es un 5 sino que es un 7. No hagáis eso. Eso ya lo considerará el algoritmo conforme se vaya moviendo hasta el nivel de profundidad prefijado. Vosotros tenéis que dar una valoración exclusivamente teniendo en cuenta cómo se queda el tablero y si eso es bueno, malo o regular para mí. ¿Vale? Bien, no debe incluir, por tanto, consideraciones sobre cuántas jugadas creo que faltan o sobre el desarrollo futuro. Eso ya se verá condicionado por las acciones y ya el algoritmo lo hará en su momento. Se tomarán en cuenta por el propio algoritmo Minimax a medida que se produzcan. Y ojo, el algoritmo, el Minimax y el Alfabeta no juegan a ganar, juegan a no. O sea, de hecho, si tuvieras un Minimax o un Alfabeta con una profundidad infinita, o sea, todo el tablero, siempre acabarías en tablas. Y el otro también, tú y el oponente. Si los dos tenéis este algoritmo, al final vais a acabar en tablas. Si el juego permite las tablas. Y si no permite las tablas, entonces ganará probablemente el que salió con alguna ventaja, que es normalmente el primero que juega, en la mayoría de los juegos. Puesto que no se conoce lo que haga al contrario, se elige el movimiento tal que, vamos a ver, no perder, ¿qué significa? Como no sabe seguro qué va a hacer el contrario, elige su movimiento tal que haga lo que haga al contrario, se reduzcan nuestras pérdidas, o sea, que yo pierda lo menos posible. La idea del algoritmo este es, virgencita, que me quede como estoy. Algoritmo Minimax. La posición actual es la raíz del árbol. La raíz se llama nodo maximizante, o sea, intenta buscar el descendiente con el máximo valor de la heurística. El siguiente nivel se llaman nodos minimizantes. ¿Por qué? Porque al contrario, habrá jugado para obtener el mejor resultado para él, que será el peor para nosotros. De modo que yo quiero moverme al que maximiza de todos los hijos y a partir de aquí moverme al que minimiza. ¿Vale? Porque mi menor ganancia
En realidad, aquí el que juega es el contrario. Entonces, ¿qué hago? Perder lo menos posible. Luego, en el siguiente nivel, ¿qué haré? Tendré que maximizar otra vez porque es nivel impar y juego yo. Y en el cuarto nivel tendré que minimizar porque es nivel par y juega mi contrario. Por eso este algoritmo se llama minimax, porque eliges el nodo que maximiza, luego el que minimiza, luego el que maximiza y luego el que minimiza, y así alternadamente, hasta llegar al límite de profundidad que te has impuesto. Aquí en este ejemplo, nodo maximizante movemos nosotros, nodo minimizante mueve el contrario, ¿vale? Se desciende hasta la profundidad del horizonte de búsqueda y se elige la rama que dé el menor valor, si el nivel P1 era minimizante o mayor si era maximizante, y este valor se propaga al nivel aquí. O sea, yo desciendo, estoy aquí en este horizonte de búsqueda, vale, de estos dos, el 2 o el 7, como esto es nodo minimizante, esto es max y esto es min. Entre 2 y 7, ¿cuál es el más pequeño? 2. Elijo 2 y lo propago hacia arriba. Entre 1 y 8, ¿cuál es el más pequeño? 1. Elijo 1 y lo propago hacia arriba. Y ahora este tiene 2 y este tiene 1. Entre 2 y 1, ¿cuál elijo ahora? El más grande, 2, y lo propago hacia arriba. ¿De dónde ha llegado este 2? De aquí. Por tanto, mi jugada, la que yo tengo que hacer, será esta. Y cuando la haga, esperaré que el contrario me haga esta jugada de aquí. ¿Vale? ¿Podría hacer esta? Sí, podría, pero la hará no porque para él es peor y suponemos que se trata de un agente racional. ¿De acuerdo? O sea, siempre operará en su máximo beneficio, que es nuestro máximo perjuicio. Sí. Horizonte de búsqueda. Efectivamente, ese es el asunto. ¿Vale? Eso es lo que os he dicho concretamente aquí, en esta transparencia. ¿Vale? El árbol debe podarse a un nivel de profundidad prefijado que se llama el horizonte de búsqueda y eso te puede llevar al efecto horizonte, que es eso que estás preguntando. Que efectivamente hayas tomado una mala decisión porque por debajo haya cosas a las que no has llegado. Pero ¿qué pasa? Que si el número de nodos crece como 2 a la n, se le va a llenar la memoria. ¿Vale? Entonces hay que dar un horizonte. Y aparte el tiempo que es que moverte y simular todas las posibles estados de la memoria, para ver cuál es mejor o peor y asignarle una heurística posicional. O sea, yo aquí estoy simulando movimientos del tablero real y estoy almacenando en memoria todos los posibles tableros en todos los mundos alternativos en los que el contrario jugaría tal y cual para ver de entre ellos cuál queda el mejor para él o para mí. Entonces, claro, sí hay un efecto horizonte y por tanto puedes perder la partida por no haber llegado a un nivel de profundidad suficientemente grande en el árbol de búsqueda. Y eso también es lo que os comenté el primer día. El primer ordenador que le ganó al ajedrez a Kasparov, Deep Blue, funcionaba así. ¿Y qué pasa? Que llegaba, tenía suficiente memoria y suficiente velocidad para llegar y además procesar. Ojo, ¿esto tiene ventaja hacerlo en ordenadores con muchos núcleos o con procesadores paralelos? Sí, ¿cómo que no? Tiene y mucha. Tiene y mucha. Mientras yo estoy aquí metiéndome, analizándome estos nodos, el otro procesador está analizando. O sea, imaginemos que yo tiro aquí, que es una de mis posibilidades. Imaginemos que yo tiro allá, que es otra de mis posibilidades. Uno de los ordenadores o de los núcleos está analizando la posibilidad que surgiría a partir de haber tirado esto, y el otro, las posibilidades que sugerirían a partir de haber tirado aquello. Y desde luego que lo puede hacer en paralelo. Entonces Deep Blue era uno de los primeros ordenadores con varios núcleos, con una cantidad suficiente de memoria y tal, y al final llegaba un horizonte de búsqueda mayor de las... No sé, yo no juego al ajedrez y no sé, pero creo que la mayoría de la gente, los jugadores mediocres juegan con 2-3 de horizonte de búsqueda, los buenos con 5 o 6 y los grandes maestros creo que llegan a 8 o 10, me parece. No estoy seguro, no me acuerdo, alguien me lo dijo, pero me he olvidado de los números, pero va por ahí. Entonces, claro, esto era capaz de llegar y simplemente por eso le ganó a Kasparov. El hombre se quedó muy desmoralizado, pero en realidad, ¿cuánta inteligencia había de verdad en ese ordenador? Muy poca, muy poca. Sabía básicamente las reglas del ajedrez, es lo que se le había programado y poco más. Para el Go
ya se pensó en otros algoritmos completamente distintos. Y os voy a dejar un enlace a un documental que si tenéis ganas de verlo está muy bien, que es el documental de cómo construyeron el ordenador, qué algoritmo lleva y cómo le ganó al campeón mundial de Go, un coreano. Es un documental de 1 hora de duración o así que está colgado en YouTube y os pondré el enlace. Sí. En el segundo nivel es elegido antes el 2 en vez del 1. Ah, vale, en el segundo nivel, ojo, tú aquí lo que tienes, vale, pregunta a vuestro compañero que en el segundo nivel, ¿por qué se elige? En el de antes, en el primero. No, vamos a ver. Tú aquí, hasta que no llegas al horizonte de búsqueda, ¿vale? No le pones un valor a esa heurística. Entonces yo lo que voy a hacer es moverme por el árbol hasta llegar a profundidad 2 y ahí ver cuánto de buena o de mala es cada una de las situaciones en las que llego. Entonces solamente están etiquetados con la función f los nodos del último nivel, del nivel de profundidad que es tu horizonte de búsqueda. Cuando has etiquetado esto, ahora sí que puedes hallar el mínimo 2 y lo subes hacia arriba, el mínimo 1 y lo subes hacia arriba. ¿Vale? Ah, que eso es lo del otro jugador. Claro, este eres tú y este es el otro. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es el mínimo? Porque es que el otro te haga el menor daño posible. Y ahora, ¿por qué es el máximo? Porque yo quiero lo mejor para mí. Recuerda siempre, niveles impares maximizan, niveles pares minimizan. ¿Vale? Eso es un árbol alterno. Y ahora, sí, tenía aquí una nota. Comentar qué pasa si el contrario no hace lo mejor para sí mismo. Imaginemos que aquí, en lugar de elegirme esta de aquí, y cuando yo estoy aquí, yo entonces, ¿qué hago? Pues yo tiro aquí, ¿vale? Hago esta jugada. Y ahora espero que mi contrario me haga esta. ¿Y si me hace esta? Pues mira, mejor, fantástico. Entonces tengo más ganancia. No está jugando como agente racional y, por tanto, elige algo que no es lo mejor para él, ¿vale? Cuidado, a lo mejor resulta que él tiene mayor horizonte de búsqueda y eso que yo he creído mejor para mí no lo hará tanto, porque él está viendo más allá. ¿De acuerdo? Por eso los buenos jugadores les ganan a los malos jugadores. O bien, si todos tuvieran el mismo horizonte de búsqueda, quedarían siempre en tablas. ¿Veis la idea de esto, no? Bueno, sí, o ganaría uno porque sale con blancas, digamos, probablemente, o no sé. Ya. Sí, hay igualdad de capacidad de computación. Bueno, normalmente se quedan en tablas, se suelen quedar en 3 en raya. Por ejemplo, el 3 en raya es estado inicial. ¿Y aquí qué puedo hacer? Tirar aquí o tirar al centro. ¿Vale? No, también podría tirar aquí. Sí, pero es que esa es simétricamente igual a esta, girándolo 90 grados. Entonces aquí he considerado únicamente, ¿vale?, los estados que no se repiten por simetría. Que es tirar a una esquina, tirar al del medio o tirar al centro. ¿Vale? El tirar a la otra esquina, por ejemplo aquí, esto es lo mismo que esto, pero dándole toda la vuelta, 180 grados al tablero. Entonces, lo podéis hacer, pero vaya, el inicio es esto de aquí y esto aquí, esto es, movemos nosotros, mueve nuestro oponente. ¿Vale? O sea, yo imaginemos que pongo aquí. ¿Qué puede hacer mi oponente? Poner aquí, poner aquí, poner aquí, poner aquí o poner aquí. Bueno, también puede poner en otros sitios, pero ya digo que por simetría es lo mismo. Si pongo aquí, mi oponente puede poner aquí, aquí, aquí o aquí o aquí. Y si pongo al centro, mi oponente puede poner aquí o aquí. ¿Vale? Bueno, ¿qué he tomado como función de evaluación? El horizonte, en este caso, lo hemos elegido en segundo nivel y la función de evaluación ha sido la suma de líneas en las que podemos hacer 3 en raya menos la suma de líneas en las que el contrario puede hacer 3 en raya. Fijaros que esto es una función de evaluación que depende solo del estado actual del tablero. Yo miro el tablero y sé cuántas posibilidades tengo para hacer 3 en raya y sé cuántas tiene mi contrario y ya está, y no necesito nada más. Por eso es una heurística posicional. Aquí hay una, ¿por qué? Vamos a ver, ¿cuántas posibilidades tendría yo de colocar ficha? Pues podría colocar o aquí, ¿vale? Y mi contrario, ¿cuántas posibilidades tendría? A ver, no, podría colocar también, no, bueno, puedo colocar donde quiera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi contrario tendría
A ver, ¿esto cómo lo hice? ¿Esto cómo lo hice? Que no me acuerdo. Bueno, no, espera, yo podría hacer 3 en raya en esta línea o en esta línea. Eso es. Mi contrario podría hacer 3 en raya en esta línea. Vale, pues 2 menos 1, 1. Esa es la idea. Aquí, yo podría hacer 3 en raya en esta línea o en esta. Y mi contrario podría hacerlo aquí o aquí. 2 menos 2, 0. 1 y 2. Y aquí tengo 1, 1, 2 y 3, perdón. Y aquí 2, 1. ¿Vale? ¿Veis la idea, no? Y esto para todo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, es maximizar, minimizar. Vamos a ver, ¿cuál es aquí el mínimo? El mínimo que se propagaría sería un menos 1. Este menos 1 se ha propagado desde aquí. El mínimo aquí, menos 2. Este menos 2 se ha propagado desde aquí. Y aquí el mínimo es 1 y este 1 se ha propagado desde aquí. El máximo entre menos 1, 2 y 1 es 1. Por tanto, la jugada que me conviene hacer es esta, o sea, tirar al centro. ¿Vale? Este es el caso más extremadamente simple de Minimax. Al aplicarlo, llegamos rápidamente al eje de movimiento y tirar al centro, pues que es el movimiento que garantiza un mayor desequilibrio a nuestro favor en el número de líneas que cada jugador tiene disponibles para hacer 3 en raya. Bien. Y ahora, el propio algoritmo Minimax. La forma más fácil de implementarlo, lo siento, es como una función recursiva. Digo lo siento porque soléis odiar las funciones recursivas y la recursividad en general, pero simplifica maravillosamente muchos problemas. Es una función minimax que toma como argumentos el nodo en el que empiezas, que es el estado del tablero actual, the node to start search. Depth, la máxima profundidad a la que queremos llegar, a la que estamos dispuestos a llegar a partir del nodo, el horizonte de búsqueda. Y ahora, maximPlayer es una variable booleana que toma true si yo soy jugador maximizante y false si soy jugador minimizante. Vale, funciones que tengo que tener definida. Tengo que tener definido unas variables que son terminal nodes, que es el conjunto de nodos en los cuales un jugador gana o bien nadie más puede mover. O sea, hemos quedado, uno gana o hacemos tablas. Eso es el conjunto de nodos terminales. Y HN, que es la heurística para cada nodo, que puede ser ahora positiva o negativa, como hemos visto en el 3 en raya. Ahora ya no estamos restringidos a nada en particular como antes. Ni hay nada que sea admisible o no admisible. Función minimax. La idea de esto es que la profundidad es la profundidad a la que estamos dispuestos a llegar. Imaginemos que estamos dispuestos a llegar a profundidad 0. Entonces hemos terminado. Devolvemos el nodo. Aunque podríamos a lo mejor seguir con las reglas del juego, pero ya no queremos seguir más. Entonces, si la profundidad es 0, o bien el nodo es un nodo terminal, alguien ha ganado, sea cual sea la profundidad, entonces devolvemos el h de ese nodo. La función de evaluación para ese nodo concreto. Esto es la condición de salida del algoritmo. Imaginemos que no hemos llegado a profundidad 0 y que nadie ha ganado. Entonces hay dos posibilidades, que yo sea jugador maximizante o que sea jugador minimizante. Si soy jugador maximizante, una variable local que es best value la pongo a menos infinito. Y ahora, para cada hijo de este nodo, aplico el minimax como si comenzase a jugar una nueva partida. Esa es la idea. Estoy aquí y ahora aplico el minimax a todos mis nodos hijos como si comenzase a jugar una nueva partida. Y encuentro cuál es el valor que me da cada uno. Me quedo con el mejor de todos ellos. Y lo devuelvo. Por eso es recursivo. ¿Vale? Para todos los hijos, aplico el algoritmo a cada uno de ellos y el que mejor me resuelva el problema. ¿Y qué es aplicar el algoritmo? Pues aplicas el algoritmo al árbol que cuelga de ese estado. O sea, como si de verdad hubieras hecho la jugada. Pero, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Al nodo hijo, que ahora es el nodo de inicio. O sea, vamos a ponernos en el mundo hipotético en el que yo he movido el peón. Pues vale, sigue buscando a partir de ahí. Pero, ¿por qué hago def menos 1? Porque la profundidad a la que quiero llegar es una jugada menos. Si dejara siempre def,
llegaría hasta el final del árbol. Y se me llenaría la memoria. Entonces es -1. Y ahora, ¿por qué pongo false? Porque ahora el que juega es él. El que va a jugar es él, por tanto ya no es jugador maximizante, es jugador minimizante. Entonces él entrará en este algoritmo, si ha llegado a profundidad 0, nada, si no, es jugador minimizante. Best value ahora es más infinito. Y en lugar de devolver el máximo, vuelvo el mínimo. Eso es lo que estaba haciendo al moverme, ¿vale? El mínimo de todos estos, plan, lo propago hacia arriba. Luego de este nivel, el máximo lo propago. Luego el mínimo lo propago. Y así sucesivamente. Para cada hijo, lo mismo. V es el minimax de child, es -1, true, ¿vale? Porque aquí es true. Aquí entraría, si entra con true, sigue con false. Y si entra con false, se mete por esta rama del algoritmo y sigue con true. Y ya está. Best value y luego devuelvo el best value. El best value aquí lo he puesto en negro, debería haberlo puesto en marroncito porque sigue siendo variable local. Bueno, me da igual. ¿Vale? ¿Veis? Esto es muy, muy sencillo. Pese a que sea un algoritmo recursivo, es extremadamente sencillo. Y ahora el alfa beta no me da tiempo a empezar a verlo hoy porque es más delicado. Y únicamente, si acaso, podría ver aquí, por ejemplo. Vale, este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de la siguiente transparencia usando Minimax. Yo tengo un nodo pi. Aquí es que, bueno, empecé a enumerar los nodos que me acabaron las letras del alfabeto y empecé con letras griegas, ¿vale? Un nodo pi del que cuelgan mu y z, de mu cuelgan i y z, de z cuelgan delta y epsilon y así sucesivamente. Al final yo llego 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Horizonte de búsqueda 4 y al final tengo estos valores. ¿Qué tengo que hacer? Irme en DFS hasta la última rama. Y aquí en el último nivel tengo un 1 y un 9. A ver, maximizante, minimizante, maximizante, minimizante. ¿Qué tengo que propagar hacia arriba? El 1. Aquí el 3 y el 8. El 3 y el 7, propago el 3. El 4 y el 6, propago el 4. El 1 y el 6, propago el 1. El 2 y el 7, propago el 2. 3 y 8, propago el 3. Y 4 y 9, propago el 4. Ahora, ¿qué hago? Propagar el mayor. Entre 1 y 3, propago el 3. Entre 3 y 4, el 4. Entre 1 y 2, el 2. Y entre 3 y 4, el 4. ¿Qué? Sí, podría haber perfectamente un 4 y un 4 al final. Entonces propagas un 4. Te da igual, ¿vale? Al final, cuando llegues ahí, harás una de las dos jugadas, o tu contrario hará una de las dos jugadas, pero el resultado, en términos de numéricos, será el mismo, de ventaja o desventaja. 3, 4. Ahora que, bueno, maximizar. Ahora que entre 3 y 4 propago el 3, entre 2 y 4 propago el 2, y ahora entre 3 y 2 propago el 3. ¿Vale? Conclusión, ¿qué jugada tengo que hacer? Como entre aquí y tal, tengo que hacer esta. Y ahora, ¿aquí de dónde he venido? De aquí, pues tengo que hacer esta. ¿Aquí de dónde he venido? De aquí, tengo que hacer esta. ¿Y aquí de dónde he venido? De aquí. ¿Vale? Luego mi jugada será esta. Espero que mi jugada será mu. Espero que mi contrario me conteste con i. Entonces haré la jugada R y espero que mi contrario me conteste con C. ¿Vale? ¿Que me contesta con D? Pues mira, mejor gano 8 en vez de 3. ¿Vale? Se ve la idea, ¿no? El algoritmo es bastante sencillo de seguir. Y luego el alfa beta es el que se complica bastante porque empieza a hacer algunas cosillas que hay que entender por aquí dentro, pero en realidad da la misma solución, pero más deprisa. Vale, pues fin por hoy. Corto la grabación.